Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva semana en Así Somos. Hoy analizaremos los sismos que han azotado el mundo entero en los últimos 7 días. Fenómenos de sacudida brusca y pasajera que aterran a gran parte de la ciudadanía. Tenemos videos impactantes de cómo tú en tu casa probablemente reaccionas frente a estos fenómenos. Es más, si podemos ver el centro del estudio, ya tenemos varios elementos que pertenecen a un kit de emergencia, un kit con el cual los ariqueños hoy en día están viviendo a diario. Lo vamos a analizar, lo vamos a revisar y vamos a ver videos con la presencia después de algunos días de descanso de Juan Andrés Alfate. Bienvenido. Muchas gracias, querido Michael. Buenas noches, querido compañero, y a todos los que nos ven día a día en vivo en directo por las pantallas de la red en Así Somos. ¿Qué es lo que sucede? Como suele ocurrir en las épocas estivales para nuestro país Chile, comienza la tierra a manifestarse. Esto es, hasta lo que yo recuerdo, por lo menos desde hace varios años atrás. Y por cierto, antes de que llegara el mes de marzo, no podía faltar un fuerte sacudón que esta vez asoló al sur del Perú, en la ciudad de Arequipa, que incluso llegó a sentirse en el norte de nuestro país. Wow. El titular dice así, señor director. Perú, 2 puntos, terremoto de 7 grados, no es menor para ambas naciones, Perú, Chile, que están acostumbrados a los sismos fuertes, 7 es grande, 7 grados que sacude al sur del país y por supuesto, como les comentaba, se siente no solo en Chile, sino también en nuestro querido país vecino, Bolivia. Esto fue el viernes, hace pocos días, recién pasado, a las 3:50 de la madrugada, hora Perú, para nosotros las 5:50, con 270 kilómetros de profundidad y con un epicentro 8 kilómetros al noreste de Azángaro, en la localidad de Puno. Maestro. Ay, una situación, yo de inmediato, Jaime, pienso en la hora. A la hora que es justamente sí, claro, este sismo, que además es muy similar al horario que nos tocó a nosotros. Exactamente, el último terremoto, es un horario en que la gente está durmiendo. Si bien están reunidas en su casa, por lo general la mayoría está durmiendo y el poder de reacción es menor. ¿Sabes qué? Es importante lo que estás diciendo, Michael, porque por un lado, efectivamente, la hora es fundamental. Pero en general, siempre los entendidos dicen que el que un terremoto o un temblor sea en la noche es mucho mejor que sea en el día. Es buen horario. Lo mismo, exactamente. La desesperación. Porque estás unido, exactamente, porque la ansiedad baja bastante, porque te angustias menos cuando estás en familia, te sientes mucho más contenido desde cierto punto de vista y sabes de alguna manera controlar un poco lo que está ocurriendo. Ahora, fíjate que Juan Andrés, que en realidad me llamó la atención muchísimo porque fue muy fuerte este terremoto. Sí, por supuesto, 7 grados. Efectivamente generó mucho miedo y estableció esta fantasía respecto a como este gran sismo que podría ocurrir en el norte, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que me llamó la atención. Ahora, insisto, a raíz de lo que decías tú, Michael, yo creo que es un buen horario que sea de noche, más allá del miedo obvio que es que te despierte un sismo, digamos. O sea, y el poder de reacción de alguna forma. Tenemos un apoyo, Salfate, del epicentro justamente de este movimiento. Absolutamente. Podemos pedir el mapa, señor director, donde vamos a ver exactamente dónde, en esta carta geográfica, donde ahí se llevó a cabo, como le decía, Arequipa, 270 kilómetros de profundidad, 8 kilómetros al noroeste de Azángaro, ¿cierto? Esta es la localidad de Puno, al sur del Perú. Retomo un poco lo que comentaba Jaime, porque estamos hablando de una zona sensible dentro del planeta. Exacto. ¿Por qué? Porque en este sector, precisamente, es uno de los puntos de 3 en total, según los sismólogos de este planeta, donde debiera suceder el próximo gran terremoto histórico. Le hago el repaso. Uno debería ser con menores probabilidades en las costas de Nueva Zelanda. El otro, con una altísima probabilidad en California, Estados Unidos. Y luego, en un segundo lugar, al sur del Perú. Cuando uno habla, dice, ¿y el del norte de Chile? Bueno, es ese. Específicamente donde se debiera ocurrir esto, nadie tiene una bola mágica, pero en estricto rigor, donde debiera ocurrir, según los expertos, es al sur del Perú. Ahora, nos importa a nosotros, por cierto, es tan grande este terremoto que el norte del Perú va a suceder a la misma intensidad como quienes estábamos en la quinta región, cuando fue, obviamente, en Copquecura, obviamente, el último terremoto del 2010. Ahora, ¿hay liberación de energía
en este terremoto o simplemente un aviso para que la gente vaya entendiendo cómo le va a tocar vivirlo, cómo hay que prepararse para mantener de alguna forma los nervios con calma? Porque tengo una de las mejores amigas de mi madre, vive en Arica y llamaba desesperada a Santiago. Estaba muy asustada. Claro, como iban corriendo hacia los cerros. Yo siento que esto es un buen llamado para que todos nos estemos tranquilos, sepamos y tengamos ciertos protocolos en nuestros hogares de salida, donde nos va a juntar con nuestra familia y poder entender si viene algo grande. en el fondo prever. Sí, como recordatorio, como tú bien dices, Lama, es tremendamente fundamental de que antes de que venga un gran terremoto, hayan sismos de estas magnitudes que si bien son altas, no hay mucho, pero sí hubo cosas que lamentar, hubo un fallecido en esta oportunidad en Perú, pero es bueno que estos recordatorios te sirvan para tú, en alguna manera, saber que tienes que hacer algo, porque yo creo que el porcentaje, yo simplemente hago una breve encuesta, yo lo hago por obligación y solo porque en el terremoto del año 2010 hubo un accidentado en mi casa. Claro. Y solo por Porque lo eso yo viviste. tomé una Toda la conciencia forzada, más allá del discurso, de que tengo que tener un plan de contingencia y un kit de emergencia acá. Entonces, yo creo que claramente ustedes no sé si saben qué van a hacer en caso de un gran terremoto. Yo no tengo ni Mira, linterna, ¿sabes tú, Carla? lo que me pasa a mí? Yo vuelvo a ser consciente del tema de los terremotos en Chile, principalmente porque recuerdo que varias veces nosotros durante el 2018 hicimos mención de que ese año no había temblado. ¿Te acuerdas que varias veces Estuvo dijimos... muy calma el año Tienes pasado. toda la razón. Ha temblado, tembló en Venezuela, en Indonesia, hablábamos de otros lugares a los que no estábamos tan acostumbrados, como Venezuela principalmente, y decíamos, y acá, que acostumbra a temblar, que nosotros tenemos cultura sísmica, paró, no ha pasado nada. Siento que esto relajamos. es una reactivación de todas maneras, no sé Sí, qué va a pasar buen después, no punto. estoy diciendo, pero que ya haya pasado muestra que el 2019 es como cíclico. El 2018 bajó, el 2019 vuelve a subir. Pero ¿sabes Como qué? uno y uno. Pero yo rescato algo que está diciendo la Carla. Cuando nosotros decimos tenemos cultura sísmica, tranquilo. ¿Hasta dónde? Yo estoy de Tenemos acuerdo con- costumbre Yo sísmica. estoy de acuerdo con... No sé si estoy cultura completamente de sísmica, acuerdo no sé si contigo. todos tienen, digamos, un orden estratégico que hacer con respecto a tu familia. Y yo creo que esa costumbre no nos deja de sorprender, porque finalmente cuando nos enfrentamos a un movimiento así de fuerte, seguimos sintiéndonos sorprendidos, seguimos sintiéndonos un poco desamparados, sin saber qué Exacto. hacer. Aguantamos la respiración al menos. Y hay algo que me llama también que dijiste al principio, tus palabras al abrir este programa, y tú decías, como buena temporada estival, llegan los movimientos sísmicos. ¿Tiene que ver que se produzcan siempre durante el primer trimestre del año? Porque recordemos que el terremoto nuestro fue en febrero, el del 85 fue en marzo. Exacto. En esta época se reactiva, como decía Carla. ¿Tiene que ver un poco también el tema del clima? Te tengo que contestar desde dos vertientes. Desde la academia no existe, esto se lo he preguntado derechamente sismólogo, geógrafo, ¿cierto? Vulcanólogo incluso, que no hay una relación, ellos deben tener los números más exactos, de manera directa entre una alza en la temperatura, ¿cierto? En la época verano para nosotros, Claro. Chile, y que eso necesariamente lance o active terremotos. En nuestra memoria pareciera que así es, pero otros grandes terremotos, digamos, históricos, no han sucedido precisamente en épocas de verano. Ahora, hay otra teoría, y ahí, digamos, me salgo un poco de la academia, pero que sin embargo personas que intentan tratar de fundamentar, digamos, con cierto soporte de datos y tratar de entender por qué así sería, es que dentro de los tantos elementos que podrían conformar el disparo de un sismo, de por qué suceden, algo que podría alentarlo sería el calor, por la sencilla razón, siendo que aquí estoy operando con una lógica completamente trivial, es de que las cosas se hinchan, se aflojan, se sueltan y están, digamos, más propensas a que resuenen, se resquebrajen y por lo tanto se movilicen ciertas cosas que estaban apretadas, terminan de apretarse más de la cuenta y por lo tanto se rompen. Según la academia dicen que, si bien es un elemento a considerar, no puede ser tanto que cambie la estructura para poder gatear un terremoto, pero las otras personas dicen que podría favorecer, como la luna llena, por ejemplo, la posibilidad de que haya un O sea, terremoto. se puede considerar, pero no necesariamente considerar. tiene que ser determinante. Exacto. Estamos revisando imágenes que son bien impactantes, un apoyo en general, pero sé que también tenemos justamente de este terremoto en Arequipa, tenemos imágenes para mostrarle al público. Salud. Una cámara de seguridad, que esto es de una calle tremendamente transitada en Arequipa, el momento justo del sismo. Recuerden que como saldo, este terremoto de 7 grados en la escala de Richter dejó una persona fallecida
una persona herida. Ojo, la persona fallecía por un paro cardíaco. Eso te iba a preguntar, ¿no fue por derrumbe? No, sin embargo, sí hubo algunas personas, una persona herida. Ahí estamos viendo el video, el momento justo de una localidad, una calle muy concurrida. Obviamente no es tanto el caso en estos momentos, porque estamos hablando de 10 para las 4 de la madrugada. Por lo tanto, la mayoría ya la gente se ha ido a resguardar. ¿Te lográs hacer una idea de cómo fue el movimiento con la cámara? Hemos hablado muchas veces porque están acá, empotradas dentro de todo. Claro, pareciera que es así, de arriba abajo, ¿no? Como saltando, digamos, como esta cadavia. Muy buen punto, exacto. Que, ojo, eso es, dicen que uno de los movimientos más gentiles para la mayoría. Porque a menos que sean de una brusquedad de saltos, ¿cierto? Sí, claro. Como los últimos que vivimos, que sucedió en San Antonio, los que son de arriba abajo son un poquito mucho más, ¿cómo decirlo?, benevolentes que los ondulatorios. De forma ondulante por los lados. Son generalmente los que son ondulantes, los que, como muchas veces hemos graficado, los que terminan con cosas con ruedas dentro de tu casa, una lavadora, algo así, lejos, así como desplazado, un refrigerador que se sale, digamos, de su espacio donde tú lo tienes localizado, cosas pesadas, ¿cierto? Claro. Muebles que tienen, digamos, cierta gravedad en tu casa, terminan desplazándose y se mueven varios metros. Los que son de manera ondulante, como decía Jaime, o que son de manera más lateral. Pero como tú bien dices, bien lo te da una idea del movimiento. Te da un poquito la idea del movimiento, que es como la lógica que uno espera un terremoto. Esto es lo que uno espera como debería ser. ¿Qué tipo de ciudad? Yo no la conozco, es Arequipa. Es una ciudad un poco colonial, es una ciudad que se ha quedado un poco en el tiempo, es una ciudad de construcción más pesada, es una ciudad patrimonial, porque todo eso termina siendo clave en el momento de entender qué tipo de derrumbes podrían haberse provocado y qué tipo de daños puede tener la misma ciudad. Tienes toda la razón. Hay que entender de que Perú, a diferencia de Chile, tiene algo que es muy hermoso y que ellos sí tienen un respeto por la arquitectura clásica, claro. Y ellos no han echado abajo y tratan de más o menos que sean concordantes la construcción de edificios de arquitectura moderna. Protegen su historia. Protegiéndola, digamos, de la postal, digamos, que se instala en el consciente colectivo de cómo luce una ciudad. Arequipa ya tiene características patrimoniales. Como pueden ver, esas calles son un poquito más coloniales, viejas, coloniales. Claro, exactamente. Entonces, eso puede ser, ojo, un problema o no, depende cómo esté la construcción. Hay construcciones que son claramente incluso de barro, teniendo de adobe, claro. De adobe, derechamente, y que han resistido mucho más tiempo, como en Chile, como ruinas aztecas prácticamente, sí, claro, que algunos, digamos, edificios nuevos que terminan con la famosa frase: daños estructurales, usted no puede volver a su hogar. Lo vivimos acá en Chile, Carla. Eso significa que las construcciones podrían quedar resentidas en caso de posibles réplicas. O sea, es complicado que resistan réplicas muy fuertes. Obviamente, en réplicas pequeñas me imagino que no, pero como que ya queda predispuesta la materia para estar más débil. No te equivocas. En realidad esto funciona igual como un diente que comienza a aflojar y que luego de un sismo tras otro comienza a acumularse el daño en el interior y terminan haciéndose más febles gran parte de las construcciones. Atención, tenemos... Hay más videos, Alfa. Exactamente, querido Michael. Vaya. Esta vez, fíjate que hay un elemento que va junto de la mano con el fenómeno que muchos hasta el día de hoy aún lo espanta un poco, que es que se te mueva el piso, que la tierra se mueva, y que tiene que ver con el aspecto sonoro. Generalmente, no solo del ruido como una especie de gruñido que emerge desde el interior de la tierra, sino obviamente de todas las cosas que comienzan a vibrar, a golpetearse entre sí y que generan esta orquestación que para muchos suele ser un poquito caótico. Atención, tenemos el registro del sonido del terremoto en Arequipa. Bravo. Con los vidrios vibrando, mira. Demasiado. Yo no sé si ustedes han tenido vidrios sueltos en la casa, que a veces cuando pasaban autos en la avenida pasa un camión por el lado de la casa. Exactamente. Lo que están escuchando ustedes son todos los vidrios de esta casa que están vibrando de manera estrepitosa y que, digamos, en ciertas tensiones con escalas mucho más grandes, ¿cierto? En grados de intensidad, algunos terminan estallando porque se doblan y aguantan su máximo de doble. Además, Monty, ya ese ruido, y lo decía la Carla, es perturbador. Sepa. Efectivamente, por ahí uno muchas veces entiende por qué hay personas que lamentablemente fallecen de ataques cardíacos y no necesariamente porque le cayó una viga en la cabeza. Y muchas veces estos sismos que son tan ruidosos no generan ningún tipo de daño, y muchas veces el movimiento es mucho menor a la sensación y la percepción que tenemos nosotros guiándonos por ese ruido. Entonces nosotros a través del ruido empezamos a arrancar, empezamos a correr, viene esta angustia y finalmente no pasa nada más
que solo el ruido, afortunadamente en muchas ocasiones. Entonces Tiene es mucha mucho más razón. peligroso eso. Pero Es por que eso- se pone más ¿sabes nervioso qué? con el ruido. Es que lo que dice Monty no es menor, y ahí yo creo que, Carla, tú puedes ayudarnos un poquito, porque yo creo que la sensación de miedo, y como tú bien decías, Michael, es quizás una de las cosas peores. O sea, a ver, que se te caiga una casa encima puede ocurrir, y ojalá no ocurra, digamos, pero puede ocurrir, lamentablemente, daños estructurales, tú lo mencionabas. Hoy día la construcción, lamentablemente, incluso hoy día, para mi gusto, es más cuestionable que en otras épocas. Por cierto. Pero en general, Claro, tienes razón, en este Javier. tipo de cosas, y estábamos escuchando ahí el video del ruido, yo creo que esta sensación de un rugido que emerge de la tierra provoca los Qué temores amenazante. más ancestrales posibles, y eso puede todas generar maneras. cosas Y además muy no- O graves, sea ¿no? que por cada sentido que te entre algo Claro. que está sucediendo, se incrementa el pánico. O sea, Exacto, una cosa claro, exactamente. es la sensación del terremoto, que tú sientes como a nivel de Claro. piso que se te mueve, es lo que hablamos siempre. Otra cosa ya es ver que se caen las cosas. Puede que el terremoto sea exactamente el mismo, la Claro. misma magnitud, pero al verlo para ti es como que se incrementa el terror, y escuchar algo así, lógico que De te un puede llevar rugido, al O sea, pánico. Claro. es terrible. Yo, la imagen más impactante que he visto en mi vida fue para el 27F. Nosotros vivíamos en una casa de adobe y la casa se cayó. Oh. Y la forma de reaccionar de mi papá fue ponerse a barrer. Tenía la casa abajo y se puso a barrer de Claro, lo nervioso que estaba en claro, ese pero minuto. obvio, yo creo que Hay Y que eso hacer. justamente es que Hay tú un no sabes toque cómo ahí. reaccionar. Claro. Tenemos más imágenes porque justamente Exacto. en Perú ellos realizaron una evacuación de inmediato, Salfate. Absolutamente, es cierto que de inmediato descontaron la posibilidad de un tsunami, porque fue muy al interior este terremoto donde se llevó a cabo. Sin embargo, la gente, ojo, la grabación la vamos a hacer desde el interior de un auto. Ya. Es nuestra recomendación, producto, digamos, de los protocolos que siempre se han indicado de no subirse a un auto, de ir a pie en términos de ir hacia un lugar seguro. Sin embargo, esta persona bien portada, muy organizada y tan tranquilo como nosotros los chilenos, así se vivió la evacuación del terremoto de Arequipa el viernes recién pasado. En la parte alta mira. del cerrillo donde se ve. Ahí está locuteando lo que Exacto. sucede. Ahora, hay la harto gente auto, ya ¿ves que es el problema? han corrido al. Que si salen todos en auto, Se arma el taco. pues te no va a avanza generar un taco. No, perdóname, y además en el caso de que haya heridos o cualquier tipo de destrucción, impide las vías de acceso para ambulancias, bomberos Claro, y para cualquier vehículos de emergencia que son realmente necesarios. Entonces me parece que ahí es donde está el mayor grado de responsabilidad de estar provocando este tipo de congestión de tráfico que finalmente no ayuda al momento de querer evacuar o ayudar a ciertas personas que están en problemas. Pero ahí hablamos del tema que hemos tocado recurrentemente en este programa, siento yo, del egoísmo. Porque me imagino que todo el mundo en esa desesperación dice, quiero llegar rápido, quiero subir al cerro rápido, me quiero escapar, y lo más rápido antes que ir caminando es justamente tomar el vehículo. Y eso te demuestra, fíjate, Michael, algo que mencionaba Juan Andrés hace un rato, que efectivamente nosotros tenemos costumbre de terremotos, pero no necesariamente tenemos cultura de terremotos. Hábito nada más. Porque en este sentido, y aquí queda clarísimo, ¿no? A ver, si uno tuviera cultura, uno tendría que entender que efectivamente si hay un sismo fuerte y usted vive, por ejemplo, cerca de la playa y puede generarse un tsunami, la lógica indica que no ocupe el auto, que no lo ocupe, no solamente por un tema de solidaridad con el resto, incluso de seguridad para Seguridad usted propia. y también, como muy bien decía Alfredo, para habilitar las vías para vehículos de emergencia, que son los que realmente necesitamos todos que tengan las vías lo más expeditas ¿Verdad? posible. ¿Dio alerta de tsunami en este caso? No, Salfate? no, porque fue descartado de inmediato. Pero fíjate que pese a aquello, la gente evacuó como si hubiera la está posibilidad de tsunami, como te digo, pero estaba De bastante venir. al anterior. Ahora, ojo, ¿qué es lo que pasa? Hay que entender de que hay un pequeño elemento irreprochable que, si bien en lo personal, porque no he vivido yo una experiencia traumática con los terremotos, no se ha muerto un familiar, no se me ha caído una casa, como en el caso de Michael, todo lo demás, la verdad es que soy un poco distante con respecto a lo que creo que puede suceder en mi entorno privado, ¿cierto? En mi inmediatez. Ya. Pero fíjate que en el caso de los peruanos, que muchos de ellos después cuando tomaron un auto para evacuar, se les preguntaba y todos mencionaban el terremoto del 2001, donde esa vez sí hubo tsunami y hubo 50 fallecidos. Entonces, todos aquellos Tenían la memoria. que han vivido una desgracia y que un terremoto no fue algo simplemente anecdótico, sino que significó fallecimiento de seres queridos, pérdida obviamente de bienes materiales,
ante el menor movimiento o de una consideración como el de 7 grados que acaba de ocurrir el viernes recién pasado, la verdad es que se olvidan de los protocolos o deciden derechamente no hacer los casos, porque la verdad es que hay un pequeño franqueamiento de miedo y susto ahí. ¿Fue en Arequipa también el terremoto hace 18 años? Tengo entendido de que se sintió muy fuerte también en esa localidad. Ahora, se fue también en la lugar. punta, en Camaná, que fue donde fue el mismo sector. Esos 18 años de ausencia sísmica, ¿termina siendo algo que juega en contra o termina siendo algo que juega a favor? Porque A ver. siempre se ha hablado o se dice, a ver, en esta zona no ha temblado en tantos años y ahora tembló, se soltó un poco de energía, lo que se habla popularmente, más allá de lo que puedan decir los expertos. Pero pareciera que cuando hay 18 años de ausencia sísmica, todos tendrían que pensar que era un remesón más fuerte. Ya, fíjate que yo, hablando con los académicos, ¿cierto? En otras instancias del canal, en los otros programas que trabajo, fíjate que teniendo a los máximas exponentes, digamos, de estas materias, me he topado con dos explicaciones. Algunos dicen que la liberación de energía es nominal, o sea, si sabemos que va a haber un terremoto en un sector, porque no lo ha habido en mucho tiempo, y durante 3 años antes hubo un 7, un 6,8 y un 5,5, ya menos mal, porque ha ido aflojando, dicen, no es así, no significa nada eso. O sea, no se libera nada. Nos va liberando de a poco. No, y si se liberara algo, la verdad es que en el resultado final, al llegar el gran terremoto, es ni siquiera una décima, entonces no vale ni siquiera tomarlo en cuenta. Y hay otros, pero esto lo vengo escuchando solo recientemente, es que sí es mejor que se vaya aflojando porque hay un acomodo que indica que después podría no ser tan fuerte como se esperaba el gran terremoto, digamos, que debe suceder en un sector u otro. Monty. Salfa, sí, con respecto... Bueno, a la acción que tuvieron estos peruanos que salieron arrancando, aunque les dijeron que no había alarma de tsunami, Sí, es porque también uno no sabe qué tipo de réplica puede venir después. Es un buen Quizás punto. en ese momento no había alerta de tsunami, pero no sabes si en 3 minutos más o en media hora más o en 1 hora más va a venir un remesón mucho más fuerte. Toda la razón. Y sabes que me llama muchísimo la atención, y hablando ahí de los expertos, es que el director del Instituto de Geofísica de Perú dijo que muy pronto se venía un sismo fuerte, un 8.5 terremoto Ya, eso es en grave. el centro sur de Perú. Yo tengo esa duda, o sea, un profesional como él es capaz de poder predecir un movimiento como ese con tanta precisión. Mira, fíjate que desde un tiempo a esta parte la academia es cauta al hacer un pronóstico porque ellos dicen que no tienen la capacidad, ellos no pueden decir cuándo podría haber un terremoto. Pero si tú le das hilo, le das cuerda y pueden hablar con cierta holgura, donde no tienen que estar tan casados con sus palabras, porque pareciera ser como una promesa, ser como Claro, una exacto. divinación. Y eso alarma Ellos a te la gente dicen, también. ellos Una dicen, profecía. no podemos hacer un pronóstico, pero en realidad sí podemos hacer un cálculo de que ya hay un plazo para que estén las condiciones y que sea un gran terremoto. Lo que tú estás diciendo del director de Geofísica, ¿cierto?, del Perú, Sí. lo que él dice es absolutamente cierto. Y no lo dice solo él, lo dice también nuestros grandes directores de sismología en Chile, lo dicen también en Estados Unidos y otras naciones. Hay que entender que esto lo venimos diciendo hace varios años y el plazo se va acercando. A ver, aquí yo no puedo afirmarlo, yo no tengo un sistema de predecir terremotos, mucho menos, pero algunos dicen que es muy cercano. De hecho, incluso está Lago por ahí en algún momento lo menciona, que debiera ser relativamente pronto. ¿Cuánto es pronto? ¿Antes de años? No, antes de 2 años, 3 años. O sea, estamos en una inmediato. sucesión de hechos que podrían ya estar a puertas de este gran terremoto. Pero insisto, puede ser en California. Claro. Y no es en Chile, es al sur del Perú. Pero es tan fuerte que se va a sentir igual, digamos. Ahora, lo importante más que preocuparse es ocuparse de la Exacto, situación y maestro. utilizarlo esto como Hay que hacer una una polera con herramienta eso. para poder prevenir, como el kit de emergencia que tenemos acá en el estudio y que ya vamos a entrar a detallar. Tú lo decías, este terremoto de Arequipa fue tan fuerte que se sintió, se escuchó, se percibió en el norte de nuestro país también. Absolutamente, para eso vamos al siguiente titular, porque atención, muy bien por los ariqueños a partir de lo siguiente. Ariqueños viven hasta con mochilas de emergencia esperando un gran terremoto. El titular suena tremendista, suena como, imagínate, hasta con mochila viven los ariqueños. Claro. Como Bien. exagerado. Eso Como si debieran fuera algo hacerlo los terrible. que viven obviamente en Punta... No, Punta Arenas no. Ya los que viven obviamente en Concepción, en Todo, Santiago, todo. en Coquimbo, en todo Chile. por supuesto, en todo Chile, en todo donde obviamente nos vemos afectados por los vientos telúricos a partir de las fracturas naturales de la corteza de nuestro planeta, podría pasar en cualquier momento. Por lo tanto, lo que ellos están haciendo está bien. Ahora, este titular tiene un punto. Y
hay una diferencia, vivir ¿Cuál? en la zona centro de Chile que en la zona norte. Y es que efectivamente, que es lo que hemos estado conversando el día de hoy, y es que hay un terremoto pendiente, que es, ¿cómo decirlo? No lo puedes esquivar, o sea, va a suceder. Llega en algún Va a tener que Pero- pasar o sea, vamos a estar vivos por lo menos nosotros cuando eso suceda. ¿Será? Eso más o menos todo lo pueden asegurar un sismólogo de cabecera. ¿Eso será, Salfa, lo del kit de emergencia y todo, por lo que decía la Monty? ¿De que este caballero dijo que venía un 8,5 o es porque quedaron La experiencia. asustados por la experiencia que vivieron? Claro, así como por Buena si pregunta. acaso. No, ellos han hecho mucho simulacro. Ellos viven con esto pendiente. Es un tema que cada tanto la experiencia y los expertos les recuerdan que ellos van a ser víctimas de un terremoto grande. Está como Y en el por- inconsciente colectivo de Entonces, ellos. aquí Ah. yo puedo hablar de cultura sísmica. ¿Podemos aprovechar este titular y la pregunta de Carla para revisar de alguna forma? Porque nosotros tenemos acá un kit de emergencia. Exacto. Alfate, este es ¿Tiene el algunos, que tienen justamente los ariqueños, ¿o no? tiene algunos elementos básicos? A ver. Por ¿Lo podemos revisar? Sí, por supuesto. A ver. Fíjate que yo creo que acá hay muchas cosas Por interesantes. ejemplo, esto. Ya, esto, atención. Esto que ustedes están viendo acá es alimento. Te lo voy a mostrar porque esto viene así, en barra. Nunca lo ¿Cuánto había dura visto, esto? tampoco. O sea, por ejemplo, si yo no lo ocupo y mientras lo tenga envasado, dura más de 10 años. ¿Qué es lo que Cerrado, es? ¿Qué es lo cerrado. que es? ¿Qué es Esto eso? es una concentración justa de carbohidratos con proteína que en caso de que haya un desabastecimiento alimenticio, yo con esto me puedo mantener. Esto que tengo acá, que está dividido Parece en mantequilla 4 maní. porciones, Sí. Sí. comemos 4 de nosotros. Acá, si yo lo divido, podemos de una manera un poquito Pero un frágil día. en términos alimenticios, pero finalmente podríamos sobrevivir un día, 4 de nosotros, Sí. comiendo, digamos, racionadamente este pack de alimentos. Salpate. Viene más de unos tabletones, por supuesto, en estos lugares. Estamos hablando de alimentos que están bien preparados y que están hechos para fines militares, incluso en situaciones donde ellos probablemente no pueden encontrarse de nuevo con la civilización. Si yo tengo una familia de 4 integrantes, Ajá. ¿tengo que tener 4 de estos kits idealmente? Mira, buena pregunta. Los kits uno los compra precisamente pensando en la cantidad de números que componen tu familia. Entonces, yo compro una mochila básica, si es que vivo solo, yo y mi perro, por ejemplo, Yo no o tengo límite. si es que viven, digamos, una familia donde hay 7 personas. Entonces, probablemente no creo que Va a haya traer un más elementos, bolsote, ya. pero va a tener que comprar más de uno. ¿Qué es eso? Esto sí que no puede faltar. Atención, esto no es cualquier agua. Esta es un agua que pese a su estado innatural de estancamiento, que es donde obviamente comienzan a entrar en estados de polución, Exacto. esta agua se mantiene prístina y que tiene una capacidad de hidratación mayor a la normal. Porque, como pueden ver, acá hay un sachet que está dividido en 2 partes, Sí. son 4 en total. Esto a mí me va a mantener hidratado gran parte del día. O sea, procurando que como las porciones necesarias. Acuérdense que ustedes bien deben saber que en términos de procesos biológicos, yo puedo, las personas que hemos hecho ayuno, hasta no comer en 10, 12 días y no pasa nada, digamos, no te vas a morir. Sí. Pero no Pero el puede agua- Pero tomar agua. no puedes pasar más de 3 días sin tener daños Agua que vital. comienzan ya a operar de partida en calidad renal. Como un Si suero, es que no ¿no? tomas agua. Tiene una capacidad de suero muy bien, Carlita. Esto es más que agua. Esto es un super agua, O por sea, así decirlo. esa es la manera de tener el agua, porque no se acuerdan hace unos años atrás, después del terremoto, que Lucha Arenas Jr. tenía 500 botellas de agua. Claro, y se le echó a perder, la tuvo que botar. Claro, y esa agua está estancada. No sirve. Esa agua no Claro. sirve para consumo humano, termina enfermando. Exacto. ¿Qué Ahora, es eso? ya, esto ¿Como una frazada? es algo que Ah, tiene ese le algunos fue. pocos años de existencia. Sí, término. sí. Si es que a ti un terremoto te pilla en un descampado, por ejemplo, y como suele ocurrir, no puedes volver a tu hogar, yo tengo una capacidad refractora. Esto se usa por este lado, porque por el otro es dorado. ¿Qué es esto? Esta es una capa que está tan bien pensada que se utiliza ver. tan sencillamente como así. Ahí, eso, ahí el brazo. Te lo pones por el lado Blanco para Lo adentro. puedo tomar. lo plateado para adentro. Exactamente. ¿Qué logro con esto yo? Es que si es que hace calor, Se ve bonito. yo con esto puedo mantener una temperatura estable de frescura y al revés, ¿En si hace serio? frío, yo hago que no haya una gran variación, obviamente, de la temperatura corporal que tengo en ese momento. Son algunos de los elementos que Perfecto. uno tiene que ir pensando, porque sobre todo si uno tiene niños pequeños, bebés, en fin.
Perfecto. Este es el kit de emergencia con el que viven muchos ariqueños, pero también algunos Alfate lograron captar cómo sintieron y cómo vivieron este sismo. Exacto. Fue, acuérdense, un 7 en Arequipa, se sintió muy estruendosamente, y digo esta palabra porque el sonido una vez más fue protagonista de cómo se vivió este último movimiento telúrico en el norte de nuestro país. Atención con este registro, a escuchar. Es de noche, se ven algunas luces. Sí. Acá Ahí se está grabando, ¿cierto? Hay algunas Mira, pequeñas ahí se luces, digamos, escucha. es de noche. Mira, mira, mira. Ahí se Atención. Es como si pasara un tren. Sí. Exactamente Tal eso cual. es. Es un sonido muy similar que el que acompaña a los deslaves, ¿cierto? A los sedimentos que caen, ¿cierto? Los tsunamis también y por supuesto los Sí, debo recalcar lo que tú decías, que es un video que se grabó justamente de noche, Lama, y por eso se ven como algunas luces solamente, pero el sonido impactante. Tranquilo. La alerta tsunami va a sonar. Ahí está. La moto remando súper fuerte. Este es un terremoto. La moto está súper fuerte. Cómo cruje todo. Este es un Twitter subido por un ariqueño. Y Ahí empieza. está. Mira, está la alarma. Estamos viendo diferentes apoyos de cómo nuestros compatriotas grabaron el momento donde, acuérdense, esto fue 10 para las 4 de la mañana, ¿cierto? Sin embargo, para nosotros fue 10 para las 6 de la mañana. Claro. Un poquito ya más sonando cercana a la madrugada, personas ya comienzan a levantarse algunos. Tsunami acá en Arica. Mira, Y hablando al tiro de tsunami. tipo. Pero ¿sabes qué? Yo creo que Ahora ahí vamos lo que a evacuar decía a Montes zona hace un segura. rato, es súper buena la actitud Arica de ellos, está más allá de escuchando que, alarma insisto, de ojalá no ocupen el auto, evacuación. tengan ese tipo de cosas, porque en definitiva, como bien decía Monty, a ver, hemos tenido más de alguna vez que lamentar el que una alarma funcione en un momento en que no corresponde o no funcione cuando corresponde. Yo creo que cuando uno tiene cierta cultura sísmica, tratemos de establecer esa idea, yo creo que cuando uno vea que hay un temblor o un terremoto fuerte, como muy bien lo dice la persona que está grabando ahí, creo que la lógica va a indicarte, ¿sabes qué? Si tenéis tiempo, cierra tu casa y ándate lo más arriba No posible. tengo que esperar la alarma. No esperes la o que alarma, o sea, para poder salir. punto. Ándate. Ahora Justamente. Absolutamente. Tú tienes mucha razón. En realidad tenemos experiencias históricas lamentables. Muy lamentable. Y no te equivocas si es que tú eres excesivamente precavido en estas cosas. que a eso no voy. va a haber error, no, No, vas a perder no, nada no. y sí puedes que salves tu vida. Exactamente. Oye, Salfa, estamos en vivo y en directo, son las 12:32 de la madrugada ya del día martes 5 y la gente nos está escribiendo a través de las redes A ver. sociales y nos escribe gente de Iquique, nos dicen que se sintió muy fuerte también. Que Allá en Iquique, porque muy, estamos viendo Arica muy en este fu- minuto. Estamos viendo Arica, estos son videos de Arica, pero ciudadanos iquiqueños nos dicen, Lama, que lo sintieron también ellos muy, muy fuerte y también tiene el tópico del ruido nuevamente. O sea, perdóname, ponte a pensar si sintieron este 7 en Arica y en Iquique. ¿Qué pasará con el 8,5 que explicaba Monty Imagínate. anteriormente? Se podría sentir hasta la Imagínate. región metropolitana perfectamente. Ahora, yo tenía una pregunta Oye, y una perdón, duda. buena pregunta. Mira, al haber un terremoto en el sur del Perú o el norte de Chile, por la conformación geográfica, a diferencia del sur hacia el centro del país, uno no llega a sentirlo. Tú no podrías ni enterarte. O sea, del sur al norte sí. Hay del- interrupciones geográficas que no te permiten sentir un gran terremoto en el norte nosotros. Ah. No tanto. A diferencia De del cuando que ocurre en el sucedió sur. En Concepción, digamos, por Que nos llega. dar un punto geográfico, que uno que estaba en Viña pensó que el terremoto había sido en Viña. Exacto, claro. O sea, fue así de tremendo, digamos, con 500 kilómetros de separación. Pero en este caso se sentiría mucho menos o quizás nada, dice. Ahora, el sonido de la tierra, ¿tiene que ver directamente con la profundidad? Dos cosas, en realidad tres. La profundidad, la conformación del suelo y la tercera es qué tipo de movimiento, cosa que la fractura genere una propagación sonora que vaya precisamente Claro. emergiendo hacia arriba. Hay algunas, digamos, que son verdaderas rompimientos que van hacia abajo y que esos son esos fuertes epicentros que finalmente no se perciben de una manera tan connotada en la superficie de las personas. Ojo, estamos hablando de un 7 que fue a 200, menos mal, fue a 270 No, hubiera sido kilómetros más de cerca, hubiera sido mucho más grave. Ponele que cuando suelen ser los terremotos, los grandes terremotos, se mueven en un rango que van de los 150 kilómetros hasta los 50 kilómetros. Hay de menos, pero se mueven en ese rango y son
desastrosos, la verdad. Este fue 7 y fue a 270. Entonces, eso no es menor, porque puede haber un 8,5, pero a 1000 kilómetros de profundidad. Claro. Y la verdad es que el 8,5 no llega a ser tal, finalmente. Entonces, qué bueno que fue bastante profundo esta vez. Estamos revisando justamente el terremoto de Arequipa y cómo se sintió en nuestro país, en el norte de nuestro país. Estábamos viendo videos de Arica, también ciudadanos iquiqueños nos dicen que lo sintieron tremendamente fuerte y tenemos más registro de los ciudadanos. Tenemos precisamente, ahora sí, cuando comienzan a operar las alertas de tsunami, lo que hablaba recién y comentaba Jaime, que frente a que si usted espera escucharla o no, Claro. en una de esas, si es que ya su cuerpo le dice, ¿sabes que se movió harto? Y vive, digamos, cercano a la costa, desplácese. Aquí tiene que operar el criterio, pero el criterio, colocando también en la balanza, la experiencia es país. Hemos tenido muchas cosas que lamentar con respecto a los tsunamis, entonces usted junte todo eso en un momento o piénselo de antemano y vea qué es la decisión que debe tomar al momento que, por ejemplo, cuando escuche el siguiente llamado. Mira. 2 minutos. Está sonando la alarma de evacuación de tsunami acá en Arica. Ahora vamos a evacuar a zona segura. Excelente. En toda Arica se está escuchando la Wow, qué buena alarma de impresión, ¿eh? evacuación. Suena bastante. Ya, porque te das cuenta que él Hacia está zona segura vamos a tomando evacuar. la decisión correcta. No, Sin le está embargo, haciendo perfecto. sí, él lo está haciendo perfecto. No veo mucha gente que lo está acompañando, pero eso es posterior al temblor, al terremoto. Claro. Ya pasó y ahora No, tiene- comienzan a sonar las alarmas. Absolutamente. Y Tiene las que alarmas sonar no están de reaccionar. casualidad. Hay una posibilidad, antes que sea descartado oficialmente, de que puede haber un tsunami. Y ante la posibilidad, las alarmas, que me parecen muy bien, van a sonar. Ahí es cuando hablamos Y ahí hay que de hacerle caso. prevenir mejor que curar. Ahora, yo me pregunto, Lama, porque tú hablabas de costumbre sísmica versus cultura sísmica. ¿Cuántos de nosotros vamos, por ejemplo, de vacaciones a Arica y nos preocupamos de hacia dónde hay que evacuar? No, ninguno. O sea, yo recuerdo sería hay cultura muchas zonas sísmica. de Chile donde están demarcados con carteles, así Sí. como un disco pare, hay una zona de evacuación Sí, de tsunami y sí. por ahí tienes que ir. Ahora, yo creo que este tipo que hace este video, y lo que más valoro es la tranquilidad que mantiene. Yo tengo en mi familia mucha gente que se tiende a volver loca cuando hay un movimiento sísmico, que pareciera ser incontrolable, y yo siento que eso se va contagiando si vas caminando, corriendo por la calle en busca de la zona segura del tsunami. Sí, pues o sea que se efecto empieza a dominó. apurar. Exacto. Tú también te apuras. Genera mucha más locura en el resto de las personas. Yo creo que los que puedan mantener la calma siempre van a ayudar a que toda evacuación sea mucho más tranquila y sea mucho más pausada en base a que salga pura gente corriendo, que termine pisoteando lo más chico o alguien de menor edad, lo que provoca también muchos problemas. Yo creo que tenemos que aprender, y esto no tiene que ver con la costumbre, tiene que ver con la cultura, a mantener la calma en ciertos momentos, a ¿Sabes confiar qué? en nuestros sistemas y a creer que las vías de evacuación que están demarcadas son las correctas. Buen punto, Lama. ¿Sabes cuándo eso no sucede? No contradiciendo, sino que poniéndome en el lugar de ciertas personas, es que cuando un terremoto dura más de 3 minutos, Cago, nos pasó. en donde te da tiempo para evacuar y todavía la tierra se está moviendo, y de ahí es muy difícil mantener la calma cuando miras y ves, como me ocurrió, digamos, para el 2010, también en el año 85, ver que las edificaciones, al mirar por la ventana, se mueven. Claro. O sea, créeme que si hay algo impactante es ver cómo los edificios se balancean. Tú piensas que se van a caer. Aparte que también el tema del horario, como hablaba Jaime, yo creo que acá es determinante, porque finalmente si son las 3, 4 de la mañana y suena esa alarma, yo creo que el pánico que se genera, derribando súper sobre fuerte. todo para los turistas o para la gente que está de visita, porque se entiende que los locales lo toman de Está una súper forma fuerte. mucho más pausada, Claro. porque ellos también entienden que tienen una cierta cantidad de minutos para poder evacuar, Verdad. porque el tsunami no entra de inmediato, sino que se tarda un poco. De hecho, leí un dato súper interesante con respecto a los tsunamis, que no siempre se manifiestan de la misma manera, porque dependen de la morfología del fondo marino y también de las características de la bahía. Entonces, ¿cómo sucede un tsunami, por ejemplo, en Arica? No precisamente va a ocurrir lo mismo si pasa en la costa de la En octava región Valparaíso o en también, por Valparaíso. Entonces, esa siempre es un enigma que nosotros no nos podemos, por mucho que ensayemos y nos preparemos, nunca vamos a ser capaces de dimensionar el daño que va a causar ese sismo o ese tsunami. Entonces, Hasta vivirlo. Respecto, ¿no? Hay un Exactamente. punto muy importante que dice la Monty. Los hoteles en Arica o en distintos lugares, ¿cada habitación tiene un kit de emergencia? No. Porque
si yo soy turista y sé que esta es una zona sísmica, espero encontrar en mi habitación, así Claro, como en el avión, buen debajo del punto, asiento, Lama. un salvavidas, Qué buen punto un ese, kit de... Yo diría que no. Tremendo. Es tremendo Muy lo que buen está punto. diciendo Lama, porque no Yo creo existe. que no hay. Tiene que haber, yo creo que creo debería que ser no. regularizado por ley, que cada habitación de un hotel, dependiendo para cuántas personas sea, tenga tantos kits de emergencia. Qué buen Así como el punto. chocolate que te ponen. Claro, en vez de claro. chocolate El kit de y el emergencia. cisne de toalla. Claro, no, y que te kit de digan, emergencia. el kit de Salva. emergencia está en tal parte. Hacemos un llamado. Que se haga, bien Lama. Oye, pero es tremendo, de verdad habría que hacerlo. Por lo menos el año pasado fui a Iquique y nadie me dijo, no vi ningún kit de emergencia en la pieza del hotel. Esta es la alarma, esta es la alerta. ¿Qué es lo que pasa con los ariqueños cuando suena la alerta de eso? Muy bien la gente del norte, organizados, tranquilos, ordenados, muy similar a los videos que veíamos con respecto a las evacuaciones en Arequipa, Perú, fue lo que sucedió en el norte de nuestro país. Felicitaciones, queridos compatriotas. Este es el registro que da cuenta de cuán preparados están en la zona norte extrema de nuestro país. Mira. Si vienen autos, no hay caso. Si vienen en auto, no hay caso. Es auto. No hay caso, mira, pero por lo menos no hacen taco. De hecho, mira, voy a Está expedito. hacer Expedito, sí. no una corrección, Ya. pero yo hasta ahora siempre he escuchado que la solicitud protocolar es que usted se desplace a pie. Yo también. Yo no lo sé si es que hay alguna excepción para ciertos puntos geográficos específicos de nuestro país, como por ejemplo Arica, Iquique, en fin, no lo sé. Pero El arma de yo- evacuación de... pucha, mira, a ver, ¿cómo Tsunami decirlo? acá en Arica. Si es que no es así, si es que ellos, pese a la recomendación protocolar, están Ahora vamos a evacuar, evacuando en zona segura. automóvil, al menos debo decir No, Arica, de que ellos, a diferencia de nosotros, están mucho más preparados precisamente por los simulacros. Y de hecho yo también, así como hacía un llamado a que los hoteles tuvieran kit de emergencia, yo también hago un llamado que yo no sé cuán costoso debe ser para la inmovilización de la zona centro de nuestro país, para la región metropolitana, pero de que de vez en cuando, por lo menos por sectorizadamente, por comuna, que hicieran un simulacro una vez para que la gente se diera al menos cuenta de, uy, estos jamás lo hubiera tomado en cuenta, que se den cuenta de cuáles son, dónde están los baches en caso de que nos pille un terremoto. Alguna vez en la vida, pero desde que yo tengo conciencia, desde la época del colegio, yo nunca he vivido un simulacro. Ahora, Y sí deberíamos tenerlo. económicamente, Jaime, eso Se sería paraliza todo. Es paralizar terrible. justamente por lo bajo una comuna. Claro. Hablemos si lo hacemos por sector. Entonces, me parece que ahí nuevamente entramos frente a el dinero versus la protección, un tema recurrente. Se han hecho simulacros, fíjate, Michael. Recuerdo el de Valparaíso, que finalmente fue un fracaso desde cierto punto de vista. Se han hecho simulacros. Porque claro, porque no funcionó como se esperaba. Porque además a ver, yo creo que hay elementos que uno no puede tomar que uno no contabiliza, que finalmente es las reacciones que la gente tiene. Y en ese aspecto, claro, por ejemplo, Alfredo hablaba esto de la histeria. Lamentablemente la histeria es mucho más contagiosa que la calma. Es mucho más contagiosa. Es como esta fantasía de la manzana podrida. Tú puedes tener un cajón de manzanas súper bueno, pero si hay una podrida, la podrida va a podrir al resto. Eso es real, es como, no sé por qué ocurre eso, lamentablemente. Y desde esa perspectiva, si hay una persona, que lo hemos hablado muchas veces, la Carla lo ha explicado además, tú no puedes controlar a una persona, lamentablemente la emoción no se educa. O sea, si una persona efectivamente tiene una fobia, por ejemplo, no va a poder reaccionar de una manera más Además, que histéricamente. Es que por se ejemplo. alerta ganas el del sistema simulacro. biológico. A mí me pasó, Claro, se alerta el sistema biológico, Sí. me muy pasó bien. en una pega que tuve que hacer un simulacro de incendio en el edificio y te juro que fue tanto el reclamo que nunca me hicieron ninguno. Reclamo de todos los trabajadores, perdimos Bueno. tiempo de trabajo. Es que eso es lo peor también. Un simulacro de incendio que es así, un edificio de 9 pisos donde Claro, hay una oficina. la gente Entonces, tampoco no hay tiene predisposición respeto a de la eso. gente Tienes toda a la razón. participar de un simulacro, a entender cómo son las cosas, es muy difícil que se pueda hacer uno del caso de un movimiento sísmico, sobre todo si es a nivel de comuna. Eso me parece mucho más complejo y difícil, tomando en cuenta los terribles reclamos que va mucha gente que pierde plata en ese rato, Jaime. Es que además tenéis razón, porque además la gente no está dispuesta a entender el beneficio que implica Exacto. aprender este tipo de cosas. Esto es muy importante. No entienden eso. A ver, muchachos, son las 12:43 de la madrugada ya del día martes 5 de marzo. Hace pocos minutos, a las 12:29, mientras nosotros conversábamos de este tema, en Valparaíso existió un sismo de 3,8 en Mercalli, justamente. Bueno, ¿qué es el que importa? Se está moviendo la tierra, lo estamos mostrando nosotros. Esto fue a 12 kilómetros sudoeste de, si me pueden corregir, de Valparaíso, justamente. Estamos hablando de este tema, es importante, lo estamos alertando, estamos enseñando. Quedan terremotos en Japón, un terremoto de alto impacto en Ecuador, lo revisamos con imágenes. Después de una pequeña pausa, no se vayan.
Estamos en vivo y en directo, 12:51, bien digo, justamente de la madrugada del martes 5 de marzo, y hace pocos minutos, a las 12:29 en Valparaíso, se sintió un sismo de mediana intensidad de 3,8 Mercalli. Hace 23 horas, Salfate, aproximadamente, se vivió algo similar. Sí, es bastante curioso, llama la atención, al menos no podemos hablar de enjambre sísmico, ya que solo han sucedido 2 fenómenos telúricos, pero como tú bien dices, hace 23 horas, para ser exacto, a la 1:18 de la madrugada del día de ayer ya, se registró un temblor de 3,9 en este mismo sector, 22 kilómetros al suroeste de Casablanca, 62,6 kilómetros de profundidad, que son obviamente los temblores relativamente cerca. 3,9. Hoy día en Chile nadie se espanta, pero ojo. Pero se mueve. 1,9, tú lo sientes. Sí. Sí. Exactamente. O sea, y sobre todo a esa distancia me da la sensación de que... Absolutamente, porque es bastante cercano a la Tierra. Una vez más, ¿qué llamó la atención? Por el sismo de ayer no tenemos grandes antecedentes, porque esto acaba de pasar hace no más de 20 minutos. El último sismo en este mismo lugar, en la región de Valparaíso, es que vino acompañado de un fuerte estruendo. Le llamo así, este rugido, esta sonoridad que emerge desde las profundidades de la Tierra y que a muchos los inquieta aún más que el movimiento en sí. Ahora, ¿qué se puede desprender del hecho que en 24 horas haya 2 movimientos sísmicos de 3,9? Que podría ser 3,5, 3,9, 3,6, 3,9, pero 3,9 y 3,9, que es casi escolar. Por el momento nada. Si es que esto se reproduce y si por ejemplo en lo que continúa de este día martes, que recién se está inaugurando durante el resto de la mañana y tarde, comienza a haber algo similar ahí es cuando los sismólogos prenden las alarmas y dicen, ojo, atención, se está dando una situación de un enjambre sísmico. ¿Qué es un enjambre sísmico? Que seguramente usted lo ha leído, lo ha escuchado. Es una agrupación mayor a la normal de un sismo de similar magnitud en un mismo sector. Vale decir, hay un lugar donde el rompimiento intraterrestre se está sucediendo en un suceso tras otro. Está ocurriendo de manera que no significa que esto va a conllevar un terremoto. No es necesariamente el aviso de algo, pero tampoco se descarta. Vale decir, nada indica nada. Puede ser precursor, pero eso, muy bien, Carla, pero eso solamente lo vamos a ver cuando llegue el terremoto. Claro. Y lo que decía la Monti antes, uno dice, oye, hay que estar preparado porque si hay un 7 y si después viene otro, ojo, en muchos lugares del sudeste asiático sucedió que hubo un terremoto de 7,8 a las 8 de la mañana y a las 10:30 hubo un 8,6. O sea, el terremoto vino 2 horas más tarde. O sea, lo otro, que ya es considerado un terremoto, finalmente sí era, como decía Carla, un precursor de algo aún más fuerte por venir. Al final, yo creo que lo único que te muestra todo esto, porque uno siempre tiene la duda, podéis preverlo, lo más importante. Es estar siempre preparado. Siempre, no preparado en la puerta de la casa esperando que llegue. No con paranoia, digamos, claro. Saber lo que vas a hacer, saber cómo vas a reaccionar, saber a dónde te vas a ir, dónde te vas a parar, qué sé yo. Siempre, en todo momento. Tener un plan. Tener como, claro, un orden, una estructura en tu mente de saber todos los pasos que vas a dar. Ahora, Eso, la gran pregunta, Carla, es, ¿estamos preparados o nos queremos preparar justamente? Yo creo que no, Mike. Estamos hablando de los movimientos de la Tierra, de estos sismos, de estos terremotos que efectivamente han sacudido en el último tiempo. Estábamos hablando de 7 días, 10 días. Exacto. Y nos trasladamos al 22 de febrero a Ecuador. Exactamente. Aquí estamos hablando una vez más de un terremoto con todas sus letras. Atención con el siguiente titular, señor director. Fuerte terremoto de 7,6 grados estremece a Ecuador, que fue donde se llevó a cabo el epicentro, pero que también se sintió en Perú y por supuesto parte de Colombia. Como decía Michael, 22 de febrero a las 5:17 de la madrugada. Ojo, con respecto a lo que comenzábamos a hablar al inicio de este programa, estadísticamente sí. Se dice que es mejor que suceda aún cuando estás durmiendo que cuando estén todos dispersos. Me explico. Papá y mamá en el trabajo, hijos en el colegio y un terremoto como los que conocemos, y donde se cortan las comunicaciones, se interrumpe el tráfico, no hay electricidad, no hay agua y tus hijos están por allá, tú estás por acá, no te puedes devolver. Eso tiene que ver con la desesperación que genera. Y además que finalmente hay un desorden, hay un caos tal que no puedes regularmente volver a tu casa con los medios cotidianos.
ya sea en tu auto, ya sea tomando el metro, que probablemente suspenden el servicio, y finalmente cómo te devuelves. Y no puedes llamar al colegio, no hay telefonía, no puedes saber si tu hijo está bien o no, si lo mandaron para la casa, si a todos los van a dejar en el colegio, si alguno lo fueron a buscar, si se lo llevó algún apoderado amigo. Ese es el problema. En cambio, cuando es de madrugada, se supone, se espera que están todos bajo el resguardo del techo hogareño. Entonces, aunque te despiertes, aunque te pille, digamos, en el quinto sueño, por último, vas a poder reaccionar y están todos juntos, que es lo que todos esperan frente a una desgracia. Ahora, del tiempo que llevamos comentando este tipo de movimiento en el programa, hemos hablado de Perú, hablamos de Chile, de Japón, de Estados Unidos, de un montón de lugares, pero no recuerdo que hablemos de Ecuador. ¿Es un país sísmico Ecuador? ¿Está dentro del cinturón de fuego? Mira, fue 7,6. Absolutamente, aunque yo no lo tengo tan marcado como un lugar de donde sean preponderantes los sismos o que sean un tema país, la verdad es que sí, obviamente los terremotos son parte ya al interior dentro del cinturón de fuego. Tenemos de hecho un mapa para entender dónde fue efectivamente donde se llevó a cabo. Ahí lo estamos viendo. Ojo, si bien el sismo no dejó grandes lamentaciones, ojo, una vez más, al igual que en Arequipa, Perú, hubo una persona fallecida también por un ataque cardíaco. Sin embargo, en esta oportunidad... ¿El mismo caso que en Perú? Exactamente, hubo 7 viviendas dañadas, querido Michael. Esto fue en Guayaquil y, como les decía, el fallecimiento de un adulto mayor en Manabí, producto obviamente del miedo. Que también este hombre trató de salir, bajó las escaleras y producto del movimiento, mal que mal son 7,6 grados. Eso es fuerte aún para Chile, y la persona terminó perdiendo el equilibrio y en la caída fue donde finalmente falleció esta persona. Vamos a hacer Salpa. Cámaras de seguridad en Ecuador, 7.6 el pasado 22 de febrero. Todo sucedió aproximadamente en la última semana. La cámara de seguridad que ustedes están viendo en el momento exacto cuando se da inicio a este fenómeno telúrico. Vemos algunas personas que cruzan las calles tratando de tomar algún tipo de resguardo, pero el movimiento se aplaca un poco porque el operador está movilizando la cámara. Por eso quizás se pierde un poco la intensidad, pero ya vamos a ver el momento justo ahí donde ya comienza a moverse y las personas comienzan claramente a reaccionar. Curiosamente, a diferencia de lo que sucedió en Perú, de lo que sucedió en el norte de nuestro país y como acostumbra en nuestro país llamado Chile, es que no hubo un gran ensordecedor ruido de las profundidades de la tierra, pero digamos, ni falta que hizo, porque mal que mal, recordemos, estamos a un 7,6. De inmediato la gente comienza a evacuar correctamente y, como suele ser la costumbre, todos esperan, y en grandes terremotos históricos de nuestro país, la gente incluso ha acampado a la afuera de su propio hogar. Bueno, la y imagen también que hay estamos viendo me parece muy importante, porque además, Monty, vemos de inmediato cómo la gente reacciona. Exactamente. Como la gente empieza a salir. Estamos hablando 5:19, ¿dijiste? Exactamente, 5:19, esto fue las 5:17 para 5:17, que es un horario donde algunas personas también ya están despiertas, se están preparando, muchos para ir al trabajo. Y ahí vemos la rápida reacción. Exacto, y con respecto a lo que mencionaba Lama, claro, nosotros no tenemos en nuestra información inmediata que Ecuador sea un país sísmico. Sin embargo, ellos en el año 2016 vivieron un terremoto bastante fuerte, que fue un 7.8, que dejó como alrededor de 1 millón de personas damnificadas de cierta forma. Entonces, finalmente para ellos es una historia reciente, a diferencia de nosotros, por ejemplo, en el terremoto nuestro del 2010, que ya veníamos de 25 años sin saber nada, y a nuestra generación, por lo menos la mía, nunca había vivido un terremoto, por lo tanto no teníamos la capacidad de reacción. Ahora, aquí vemos que a 2 años de haber sufrido, haber pasado por lo mismo, la gente ya tiene esa capacidad de salir un poquito más calmada, un poquito con más confianza, porque ya la gran mayoría lo vivió. Entonces eso marca una gran diferencia en el modo de reaccionar. ¿Sirve a nivel psicológico, a nivel de la reacción, Carla, justamente lo que nos dice Monty? Es que sabes que justamente yo eso lo viví bien de cerca, porque yo tengo familia en Ecuador. Ah, mira. Claro, yo tengo familia en Ecuador, y cuando fue este terremoto que dice la Monty, a mí me mandaba muchos videos. Yo tengo una prima allá, mi prima es bien conocida ya porque es cantante y ayudó bastante, y me mandaba muchos videos contándome lo mal que estaba la gente. La gente estaba súper impactada de lo que veía. Quito es bien antiguo y Guayaquil es playa. Y la verdad que se hizo bien pedazos la ciudad con este terremoto que menciona la Monty. Se cortaron hasta puentes. Fue súper fuerte. Entonces yo creo que, claro, si hubiese sido quizá un temblor menor,
no estarían tan preparados, Claro. pero fue tan Los impactante deja para marcados, ellos claro. que quedaron marcados. Se le quedó como grabado en la memoria celular, yo creo, a los Exacto. ecuatorianos cuando esto les sucedió, porque fue súper chocante. Que fue- Así que probablemente sí, pues están preparados ahora, lo tienen ya grabadito ahí. De todas en su maneras, un poco memoria. similar a lo que ocurrió en México, que hubo una diferencia de meses donde hubo 2 grandes terremotos, a quien aprovecho a mandarle saludos a toda la gente de México, donde pasé mis vacaciones, y que a todos nosotros nos mandaron muchos saludos. Fíjate, hay gente en la calle que nos reconocía como parte de este tremendo programa que hacemos y que llega a tantos países. Lo que veíamos es este video de las cámaras de seguridad. También tenemos otro que fue grabado precisamente, lo que mencionaba Carla, en Guayaquil, donde se registra, aparte de cómo se vivió este sismo, 7,6, no olvidarlo, en nuestro país hermano Ecuador. Atención. Bueno, y ahí está Lámpara al tiro. el sismógrafo casero que todos tenemos, po. Totalmente. Uno siempre, cuando uno cree que está temblando, mira las Mira la lámpara, lámparas sí. Escucha para el ver si perro. se está moviendo. El perro ladrar O los también. perros también, digamos que O sea, están el ítem un poco mascota no es menor, ¿ah? Ellos son Porque secos. es Seco, sí. Sí, Ellos- antes. porque claro, pues ellos Como tienen... ladrar. Ahora, Salfate, tú decías el sismógrafo que todos tenemos en la casa, es la lámpara, y de otra forma también los estantes con copas. Sí. A mí me pasa Absolutamente. mucho que estos estantes que de repente sobre todo son como típicos de la casa de la abuela, no sé, como de madera, llenos de copas, efectivamente uno como que empieza a mirar porque ahí siente el ruido de cómo van chocando las copas. Absolutamente. Famosas De hecho- vitrinas. De hecho, fíjate que... Vitrinas. Mira, fíjate Mira, que... desde ahí tenemos, Salfa. Ya, mira, atención. Yo voy a aprovechar eso que tú acabas Vaya. de mencionar, A ver. porque hay algo que me gustaría que la gente lo tuviera claro. Existen 2 mediciones genéricas para un terremoto. Entendamos, digamos que para muchos idiomas solo existe la palabra terremoto. No hay diferencia entre temblor, terremoto. Claro, nosotros hacemos Claro, mediciones hay por la- terremotos grandes o chicos, nada más. ¿Y qué es lo Ya. que pasa? De que en realidad lo que uno debería importarle es el movimiento Mercalli, o sea, ese grado de medición. Porque es como lo sientes, que finalmente es lo que nos interesa. El O sea, que fue 3,8 hace poquito en Valparaíso. Exacto, que fue considerado Mercalli, porque finalmente es lo único que importa. Dentro de los museos interactivos que existen en nuestro país, hay simulacros con puestas en escena similares a las que tenemos acá, en donde explican cómo es una sucesión de grados hasta llegar a un 8. Y fíjate que hoy día, algo que a mí me quedó muy marcado, que un grado 4 en Mercalli, que es como tú lo percibes, ¿Ya? es ya lo suficiente, incluso para nuestro país, para que la gente, digamos, opere instintivamente con un grado de preocupación. Porque esto siempre me quedó grabado, que un grado 4 es más o menos así. Si yo lo muevo, así que se vea, mira. Mira. Ahí estamos hablando de un grado 4. Eso es un 4. Así se caen y se rompen cosas. Eso es un grado 4. Salfate, o sea, Es un movimiento con probablemente- la mano que la persona hacía, que era una oscilación así. Muy poca. Sí. Ya, Y pero muy poca, pero ya comienza a moverse todo. generar... Y hay cosas que se pueden ver, como en el ejemplo particular, que hoy día se quiebra una copa. Probablemente asusta, molesta. eso vivieron algunas familias en Valparaíso Por a las supuesto. 12:26, me parece que fue justamente Yes. el temblor. Y es su rango de medición que tienen. Eso es exactamente lo que pasó hace 23 horas y ahora poquito antes de la 1:30 de la madrugada, mientras estamos haciendo precisamente este programa con un tema que nos convoca, digamos, y que es de sumo interés para todos los chilenos, como son los sismos y que, como decíamos Oye. al comienzo, en épocas estivales comienzan como a aprenderse, sobre todo los periodos de peligrosidad estadística, por así decirlo, tienen que ver precisamente desde mediados de febrero, ¿cierto?, hasta fines de marzo. Y no es menor además lo que... Fíjate que el ejemplo que acabas de dar es súper bueno porque si pensamos que fue un 3.8, 3.8, Exactamente, señor. 3.8, en una zona que es más bien, fue en Casablanca, ¿no? En Sí, señor. cerca de la zona de Casablanca. Una zona más bien rural, donde probablemente hay muchas vitrinas, donde probablemente hay mucho mueble antiguo, donde o sea, lo que quiero decir es que Exacto. es bien probable muchas que viñas. ellos hayan vivido algo muy similar a lo que tú acabas de mostrar. Y como tú bien mencionabas, Juan Andrés, eso da miedo, genera inmediatamente una sensación de inseguridad. La quebración de vidrio, por Sí. supuesto. Genera un miedo. Voy a poner un paréntesis en este tema tan interesante.
porque llegó el día, así es. Hoy sorteamos el gran bono de Esto es buenísimo. 500.000 pesos. Y tú aún tienes tiempo de Increíble, participar. Apúrate, Aproveche. toma tu celular y envía bono al 7979 y ya estás participando. Recuerden, envía bono al 7979 y si la suerte te acompaña, tú serás el o la ganadora del super bono de la red de 500.000 pesos. Sorteo hoy acá en Así quiero. Somos. Queda nada. Antes de la 1:30 de la madrugada. Vamos. Ahora, ojo que puede haber bajado el bono por la copa. Cuidado, cuidado. La vamos a El bono descontar. Salfate. Vamos a descontar una luca. Bueno, tenemos otro sismo. Estamos en Ecuador, 7.6. Eso es. Y esta vez en Guayaquil, donde fue registrado precisamente por una de las personas que, entre otras, ven también este programa. Atención, mira. Estamos en la casa. Claro, ahí se va a asomar para ver cómo se ve. Upa. Solo mueble, ¿no? La Mira. cama golpeando con el muro. Claro, lo que pasa es exactamente, porque todo se remece y todo suena. Mira, o sea, con el solo cambio de temperatura en la noche cuando los muebles crujen, Sí, claro. imagínate Es la algo. amplificación de que alguien esté moviendo tu casa, que tú la consideras tremendamente sólida, y que fuera como un gigante que es como quien le hace una caja de fósforo. Va a sonar todo Ahora, lo que está dentro. no sería un movimiento ondulante como hablaste antes porque pareciera que no hay desplazamiento de los muebles, ¿no? Exacto, no se alcanza a percibir, pero claramente cuando hay ondulación, basta, como el ejemplo que hice, que las cosas se mueven y terminan cayéndose en algunos casos. Entonces, ambos han sido de movimientos que tienen una cierta verticalidad. Que como cuesta más que en la Tierra, se necesita una gran energía para que sube y baja, porque cuando eso sucede a gran escala, son los peores terremotos. Esos son de un desastre, esos son las fallas. Eso es cuando hay corrimiento, cuando la tierra se abre. Es cuando Claro. se levanta 2 metros el concreto por sobre el nivel normal acostumbrado. En cambio, esto afortunadamente solo se ha mantenido en escala que no hay mucho que lamentar. Perdón, para entender, el movimiento oscilante sería menos complejo que el movimiento entre placas donde existe una oscilación, un quiebre, Bueno, digamos. de cierto rango hacia arriba. En las grandes escalas de terremoto, lo peor son los movimientos en vertical. Claro, que son estos que o los intraplacas. Claro, que es digamos cuando la placa se quiebra y los por ende. sobre 8. Claro. Bajo eso, lo que más nos molesta son los movimientos oscilantes porque terminan desplazando todo y esos son los que generan que las paredes cedan y vemos las típicas grietas, rajaduras y todo claro. lo demás. Grietas ahí. Cuando sube y baja, sube toda la tierra y sube toda la casa contigo. No pasa nada. Para los lados es cuando queda la base abajo, el techo para el otro lado y Claro. es donde las cosas se empiezan a romper. Perfecto. Ese es el gran problema. Ahí Ahora, estamos revisando, Salfa. tenemos sismos en otros lugares del planeta. Esta vez nos vamos donde es una de las localidades donde no ha parado de temblar, que el año 2018 fue, decíamos nosotros, como si la Tierra se hubiera ensañado, por ejemplo, con Indonesia. Pucha, eso ha sido sí. terrible. Bueno, ¿ah? entró el 2019, Sí, claro. hubo un par de temblores fuertes y ahora recientemente ya hay 48 heridos, como lo indica el siguiente titular. 48 heridos y más de 300 casas dañadas por sismo en isla de Indonesia de Sumatra. Esta vez 5,4 ocurrido el recientemente pasado 27 de febrero y tuvo una duración, ojo, solo 3 segundos, fíjate. Solo 3 segundos y te repaso. 48 heridos. 300 casas dañadas, afectando a 4 pueblos del municipio de Solok, en el sur de la provincia de Sumatra ¿De cuánto Occidental. fue? De 5,4, querido Perdona, amigo. ¿Y eso qué ya- profundidad, Salfa, tienes? Le digo de inmediato, fue solamente a 10 kilómetros. Ah, eso es, eso hace Ahí que sea está el muy porqué de la fuerte. destrucción, Exacto, ¿no? fue el Claro. hipocentro, fue al lado. Y ahí 3 un 5 segundos. Es a muy 10 grande. kilómetros Claro, es mucho más muy dañino que un fuerte. 7,8, pero a 270 perdóname, kilómetros. ¿este lugar no se vio afectado el año pasado por los sismos? Porque si fuera así, yo podría entender y decir que en 3 segundos se cayó lo que no se Claro. terminó de caer el año anterior. Es probable. La El verdad, efecto rebote. la verdad es que los sismos en Indonesia se dividieron en 4 sectores principalmente. Esto, hasta lo que tengo entendido, fue uno de los que le llegó por Y a las consecuencia, lámparas. obviamente, de las ondas expansivas, pero no hubo un sismo específicamente en el hipocentro, vale decir, el lugar mismo, como fue en este lugar, que fue 10 kilómetros
bajo el nivel del mar y a 88 kilómetros de Sungai Penut City, cerca del límite con la provincia de Jambi, al oeste del archipiélago de Indonesia. Como ven, Estamos viendo el si te mapa. acuerdas, los otros eran mucho más al norte y al sur, y en una locación de la isla que estaban hacia el lado Ya, este. pero esto es horroroso porque en Indonesia, No, para. yo no sé si te acordás, Monty, que lo hemos hablado, la verdad es que es como que abarca todo, o sea, ya, porque Indonesia es un archipiélago que es bastante grande. Sí, enorme. Pero de verdad da la sensación de que ya no hay ningún lugar de Indonesia que se salve. Sí, Es Perú en realidad. Y es aún peor porque no alcanzan a recomponerse de un Nada, daño para exactamente, entrar a otro. exactamente. Ahora, yo no sé si también tiene que ver el que estén rodeados por agua, que la profundidad sea tan poquita. ¿Existe alguna relación con eso, con respecto al tipo de terreno? Sí, solo particularmente en Indonesia, pero muy buena tu pregunta. Por ejemplo, cuando hablamos de Valparaíso, Valparaíso tiene un problema, que las costas, o sea, las masas oceánicas que están frente a la orilla de playa de nuestra gloriosa región de Valparaíso, tiene, por así decirlo, un socavón tan inmenso Eso, claro. que eso, si es que llega a haber un terremoto fuerte en el mar, Ujú. podría generar desastres que en alguna vez un canal de documentales a través de la televisión por cable hizo una simulación Ah, incluso buenísimo. fue Era censurado en nuestro Sí. país, Sí. que posteriormente se emitió, acuerdo. pero que en una primera instancia fue censurada. Y fíjate que yo, que no soy amigo de la censura, en su respectivo momento estuve de acuerdo. O sea, el Y Fati porque la verdad fue que era censurado- muy destructivo. Fue censurado Fue justamente censurado. porque era muy alarmista Claro. Sí. para la población. Sí, porque hacían una proyección de un terremoto muy grande, sobre 8. Sí. Sí, era 9, Era creo. donde las Nueve, autopistas, digamos, de la No sé entrada qué, de Las pero- Palmas, ¿cierto? Ujú. Hacia allá el centro de Viña, se veía completamente derrumbado, o sea, con autos cayéndose. Entonces uno lo miraba y la verdad es que, o sea, te espantabas, sobre todo viniendo de un canal preponderantemente sólido, recio y Que se riguroso ve respecto a serio. la información científica en el caso del tema de los terremotos, que es lo que estaba tocando en ese momento. Y el que sea muy alarmista, Carla, no nos ayuda a nosotros a tomar más conciencia. El que te asuste más, el que se pase De ser la más línea papista que el un poco- Papa. Claro, de alguna forma el que se pase la línea un poquito más allá. Yo creo que depende de la persona. Hay personas que, claro, que logran como mantener el equilibrio frente a imágenes que alarman mucho, que te asustan, qué sé yo, y aún así como que tienen un cierto autocontrol. Además, Pero hay perdona, gente que se descontrola frente a lo que es peligroso ser alarmista, yo y estoy de que acuerdo. te despierta como todo un reloj biológico de miedo, De vivir aterrado. de arrancar, ¿cachai? yo creo Entonces que- perdón, depende de cada persona. suma un detalle muy pequeño. Es un centro portuario. Ahí se hacen negocios. No es solamente un alarmismo para los Sí, vecinos se del lugar. paralizan muchas Se paralizan cosas. muchas cosas a nivel país. Sí. Claro. Ya nos vamos a ir a Japón, pero antes escucha bien porque llegó el día. Hoy sorteamos acá en Así Somos el ¡Eso! gran bono de 500.000 pesos. ¡Toma! Y tú aún tienes tiempo de participar. Mira, todavía hay Apúrate, tiempo. toma tu teléfono y envía bono al 7979 y ya estás participando. Recuerda, Apúrate. envía bono al 7979 y si la suerte te acompaña, tú serás el o la ganadora del super bono de la red de 500.000 Queda pesos. poquito. El sorteo, ¿dónde es, muchachos? Aquí en Aquí, pues. Para terminar el Todavía hay minuto. tiempo, Alfredo. Queda casi nada para saber quién se lleva ese bono. Nos vamos a Japón. Exactamente, porque Japón, que junto con Rusia, por supuesto Chile es el país más sísmico del mundo, se encuentra en el top 3 de los países que más se han visto afectados por los movimientos telúricos. Japón, al ser una isla, a propósito de lo que preguntaba Monty, allá los temblores son mucho más desastrosos que acá, pudiendo entender, dado el grado evolutivo, económico, tecnológico, uno dice, allá están mucho mejor preparados, aparte que por la cultura son más ordenaditos, Claro. todo lo demás. Claro. Aún así, cada vez que hay un temblor fuerte, los niveles obviamente son desproporcionados en cuanto a cataclismo comparado con Chile. Es por eso que allá los terremotos son un tema de suma desgracia para el país del sol naciente. ¿Qué pasó? Esto fue hace nada, el 2 de marzo, para ser exacto, Chuta, wow. cuando ocurrió lo siguiente, señor director. Terremoto, 6,0 grados, sacude a la costa de Japón.
Esto se registró a 241 kilómetros de Kuchiro, en Hokkaido, Japón, que es un lugar bastante frecuentado por los sismos, a eso de las 0,22 minutos. Va a decir muy similar a lo que acabamos de vivir hace poco en la región de Valparaíso, Pero ¿cierto? mira cómo se mueve. Este recién pasado sábado, hora chileno, 10 kilómetros de profundidad también, según informó, por supuesto, el Servicio Geológico de Estados Unidos. Estamos viendo imágenes referenciales, Claro, por de supuesto, otros movimientos. de los tantos sismos que han afectado Pero- a esta isla, que es un compuesto de varias islas, Acá, por supuesto. acá hay dos detalles. A ver. La misma profundidad que Indonesia, Ajá. que es un punto a tomar en cuenta, me parece. Y por otro lado, pensando en alguna vez cuando hablábamos de inmigración sísmica, o en el norte, el sur de Perú, norte de Chile y posteriormente Japón. Siempre han dicho que Sí. nosotros con los japoneses estamos conectados. Hay una acrobatura, de todas maneras, Japón con nosotros, de todas maneras. Generalmente, el orden, así que bien esto puede ser de un lado para otro, continuando con la teoría de la inmigración sísmica, nosotros le generamos los sismos a Japón. De hecho, No es al revés, digamos. no, generalmente ha tenido ese camino, no Ah, es que mira. necesariamente Hay sea un así. orden, entonces. Pareciera que ha sido un orden, yo creo que quizás están dibujados como las huellas de un camino, los sistemas de grietas donde un sismo termina percutando en el otro lado. Perfecto. De hecho, han habido muchas desgracias en Japón a propósito de grandes terremotos, como el de Valdivia, por ejemplo. Claro. O sea, han sucedido desgracias con costos de vidas humanas en Japón a partir de los terremotos que han sucedido en nuestro país. Y yo creo que ese es un súper buen punto a favor de nosotros si nos vamos a la prevención, porque finalmente cuando no existía la comunicación como la tenemos hoy día, la inmediatez, lo globalizado que estamos, nosotros vivíamos un fenómeno como ese de manera muy individual y pensábamos que solo nos pasaba a nosotros. Hoy día tenemos esa capacidad de poder estar más conectados, de poder hacer ese análisis y a raíz de Cierto. todos estos fenómenos decir, chuta, sí, efectivamente hay una consecuencia de suceso, o sea, no es tan loco pensarlo. De hecho. Los expertos ya lo están afirmando, entonces a nosotros también nos sirve no para alarmarnos ni para vivir con miedo, sino que para estar un poco mejor preparados. Lo que usted tiene tanta razón, querida Monty, que hace no mucho, menos de 2 meses, estuvieron acá los máximos expertos en sismología de Japón haciendo estudios en Valparaíso, porque querían también entender y si ellos podían de alguna manera acceder o colocar en un futuro próximo ciertas sondas de ellos para poder hacer una medición, porque ya históricamente saben, si hay un gran terremoto en Chile, De alguna va manera a puede pasar afectar en- algo, y generalmente con conclusiones de tsunami para las costas de Japón. Y así lo pueden ir estudiando justamente Exactamente. y prevenir. Datos que nos sirven a nosotros también, así Sin que se duda. agradece. ¿Qué es lo que estamos buscando? Justamente hoy día mostramos este kit de emergencia, hicimos el ejemplo de 4 en la escala de Mercalli justamente para que ustedes tomen conciencia en su casa. Lo Eso es. decíamos, no Es la hay, idea. hay una costumbre sísmica mucho más que una cultura sísmica y esto nos sirve a todos, Carla. Así es, tenemos que estar siempre preparados, siempre Esa es la prevenidos, consigna. saber qué hacer. Sin paranoia. No además. con miedo. No con Sin miedo, miedo. compadre. Paranoia. Vamos a continuar con este tema, pero antes nos vamos a un pequeño corte. Ya. ¡Bravo! ¡Bravo! Ya estamos de regreso en Así Somos con tremenda noticia porque el bono marzo lo entregamos acá en la red y tenemos Ay, ay, ay. ganador o ganadora. Ganadora Mira. es Milena Hernández de Concepción. ¡Grande! Milena, ¡Qué bueno! Eso. medio millón ¡Qué de pesos. suerte! ¿Qué tal? Cortesía Buena, de este Milena. canal. Así como la entretención es cortesía de la red con Expediente S.